28. Una especie hipermusical. El síndrome de Williams. En 1995 visité en Lenox, Massachusetts, un campamento de verano muy especial con la intención de pasar unos días con un singular grupo de personas, todas ellas afectadas por un trastorno congénito denominado síndrome de Williams, que produce una extraña mezcla de aptitudes y déficits intelectuales. La mayoría poseen un coeficiente de inteligencia inferior a 60. Todos parecían extraordinariamente sociables y curiosos, y aunque no conocía a ninguno de ellos, al instante me saludaron con la mayor cordialidad y familiaridad, como si fuera un viejo amigo o un tío suyo, y no un desconocido. Se los veía locuaces y efusivos. Me preguntaron por el viaje, si tenía familia, cuáles eran mis colores y mi música preferida. Ninguno de ellos se mostró retraído, e incluso los más pequeños, de una edad en la que casi todos los niños son tímidos o se cohíben delante de los extraños, se me acercaban, me cogían de la mano, me miraban intensamente a los ojos y charlaban conmigo con una desenvoltura impropia de su edad. Casi todos tenían entre 10 y 30 años, aunque había algunos niños más pequeños y una mujer de 46. Pero la edad y el sexo influía muy poco en su aspecto. Todos ellos tenían la boca ancha, la nariz respingona, la barbilla pequeña y unos ojos redondos, curiosos y de mirada cándida. A pesar de su individualidad, parecían miembros de una sola tribu que se distinguiera por su extraordinaria locuacidad, efervescencia, afición a contar historias, empatía, ausencia de temor a los desconocidos y, por encima de todo, amor a la música. Poco después de mi llegada, los asistentes al campamento desfilaron hacia una gran tienda de campaña, arrastrándome con ellos, entusiasmados ante la idea del baile vespertino. Casi todos ellos actuarían y bailarían. Steve, un muchacho bajo y fornido de 15 años, practicaba con el trombón. No había duda de que el sonido estridente, puro y enérgico del instrumento le satisfacía enormemente. Megan, un alma romántica y extrovertida, rasgueaba la guitarra y cantaba baladas suaves. Christian, un joven alto y desgarbado que lucía una boina, tenía muy buen oído y era capaz de reproducir al piano canciones que solo había oído una vez. No era solo la música a lo que los asistentes eran tan sensibles, sentían esa especial afinidad. Parecían ser extraordinariamente sensibles a los sonidos en general, o al menos les prestaban mucha atención. Tenues ruidos de fondo que los demás no oíamos o de los que no éramos conscientes, eran captados y a menudo imitados por ellos. Había un muchacho capaz de identificar la marca de un coche por el ruido del motor mientras se acercaba. Al día siguiente, mientras me dirigía al bosque con otro muchacho, nos topamos con una colmena, cosa que le encantó y le hizo imitar el zumbido durante el resto del día. La sensibilidad a los sonidos es enormemente individual y puede variar de un momento a otro. Un niño del campamento podía quedarse extasiado por el ruido de una aspiradora, mientras que otro era incapaz de soportarlo. Annie, la mujer de 46 años, había sufrido muchas operaciones para tratarle los problemas físicos que pueden acompañar al síndrome de Williams. Parecía mucho mayor, pero también transmitía una sensación de sabiduría y sensatez, y a menudo parecía que los demás la consideraban una especie de consejera y anciana respetada. Su compositor favorito era Bach, y me interpretó al piano algunos de los 48 preludios y fugas. Annie vivía de manera casi independiente con algo de ayuda. Tenía su propio apartamento y su propio teléfono, aunque con la locuacidad de su síndrome de Williams, dijo, a menudo las facturas le subían mucho. Muy importante para Anne era su estrecha relación con su profesor de música, que parecía tener una enorme sensibilidad para ayudarla a encontrar una expresión musical para sus sentimientos y con los retos técnicos que plantea tocar el piano, que los problemas médicos de Anne dificultaban aún más. Ya cuando dan sus primeros pasos, los niños que sufren el síndrome de Williams son extraordinariamente sensibles a la música, como vi posteriormente en una clínica para pacientes con ese síndrome del Hospital Infantil de Montefiore, en el Bronx. Allí van personas de todas las edades para su evaluación médica periódica, pero también a verse unos a otros y a hacer música con una magnífica terapeuta musical, Charlotte Farr, a la que adoran. Majestic, un niño de 3 años, era retraído y no reaccionaba ante nada ni ante nadie de su entorno.
Hacía extraños ruidos de todo tipo, pero Charlotte comenzó a imitar sus ruidos, lo que de inmediato captó su atención. Los dos comenzaron a intercambiar una retahíla de ruidos, que pronto se convirtieron en patrones rítmicos, luego en tonos musicales y en breves melodías improvisadas. Ello transformó a Majestic de manera extraordinaria. Empezó a prestar atención a todo e incluso agarró la guitarra de Charlotte. Era más grande que él y se puso a pulsar las cuerdas una por una. No apartaba los ojos de la cara de Charlotte, de la que obtenía aliento, apoyo y orientación. Pero cuando la sesión acabó y Charlotte se fue, pronto regresó al estado apático de antes. A Débora, una encantadora niña de 7 años, le diagnosticaron el síndrome de Williams antes de cumplir el año. Para Debbie, que le contaran historias y se las representaran era tan importante como la música. Siempre quería un acompañamiento dramático para las palabras y los actos, más que música pura. Se sabía de memoria todas las canciones de su sinagoga, pero cuando su madre comenzó a demostrarlo, sin darse cuenta cantó una melodía de cuando ella era pequeña. No, dijo Debbie, quiero hacer la canción de mi sinagoga, y se puso a cantarla. Evidentemente, las canciones de la sinagoga están cargadas de significado y narratividad, el drama del ritual y la liturgia. No es casualidad que algunos cantores, como Richard Tucker, se hayan convertido en cantantes de ópera, pasando del drama de la sinagoga al del escenario. Tomer, a los 6 años, era un chico fuerte y enérgico, con una personalidad poderosa y extrovertida difícil de igualar. Adoraba la batería y parecía embriagado por los ritmos. Cuando Charlotte le marcó varios ritmos complejos, los captó al instante. De hecho, podía tocar de manera simultánea un ritmo con cada mano. Se anticipaba a las frases rítmicas y podía improvisar con facilidad. En cierto momento, la exuberancia de su percusión le superó hasta tal punto que lanzó los palillos y se puso a bailar. Cuando le pregunté por los diferentes tipos de tambores, me recitó de un tirón 20 tipos distintos de todo el mundo. Charlotte pensaba que con preparación podría ser batería profesional de mayor. Pamela, a los 48, era como Anne en el campamento, la mayor, pero hablaba muy bien, a veces con mucha tristeza. En cierto momento se echó a llorar mientras me hablaba del piso que compartía con otras personas discapacitadas. Me llaman todo tipo de cosas horribles, dijo. No lo comprendían, dijo. No podían entender cómo se expresaba tan bien y en otros aspectos estaba tan discapacitada. Ansiaba tener un amigo, alguien que tuviera el síndrome de Williams con quien pudiera sentirse relajada, hablar, hacer música. Pero no somos suficientes, dijo. Soy la única con Williams de ese piso. Tuve la sensación, igual que me ocurrió con Anne, de que, con la edad, Pamela había adquirido una dolorosa sabiduría, una perspectiva más amplia. La madre de Pamela mencionó que le gustaban los Beatles, de manera que me puse a cantar Yellow Submarine, y Pamela se me unió, en una interpretación sonora y llena de alegría, esbozando una amplia sonrisa. La música le da vida, dijo su madre. Pamela contaba con un amplio repertorio, desde canciones folclóricas en yiddish a himnos navideños, y una vez se ponía, no había manera de pararla. Cantaba con sentimiento, siempre captando la emoción, y sin embargo, eso me sorprendió. A menudo desafinaba, a veces carecía completamente de un centro tonal claro. Charlotte también lo había observado, y le costaba acompañar a Pamela con la guitarra. Toda la gente que padece Williams adora la música, dijo. Les conmueve profundamente, pero no todos son genios, no todos poseen talento musical. El síndrome de Williams se da muy pocas veces, afecta quizá a un niño de cada 10.000, y no se describió formalmente en la literatura médica hasta 1961, cuando G.C.P. Williams, un cardiólogo de Nueva Zelanda, publicó un ensayo sobre él. Al año siguiente lo descubrieron en Europa, de manera independiente, Alois G. Beren y sus colegas. En Europa, por tanto, la gente suele denominarlo síndrome de Williams-Beren, pero en Estados Unidos se conoce generalmente como síndrome de Williams. Los dos descubrieron un síndrome caracterizado por defectos en el corazón y vasos sanguíneos importantes, una conformación facial poco habitual y retraso mental. El término retraso sugiere un defecto intelectual global o generalizado que perjudica las capacidades lingüísticas y los poderes cognitivos.
Pero en 1964, Gibbon Arnim y P. Engel, que observaron los elevados niveles de calcio que parecían acompañar al síndrome de Williams, también observaron un perfil de capacidades y discapacidades curiosamente irregular. Comentaron las personalidades cordiales y locuaces de los niños y su inusual dominio del lenguaje, lo último que uno esperaría en un niño retrasado. También observaron, aunque solo de pasada, que estos niños parecían tener un fuerte apego a la música. Los padres de estos niños, de manera parecida, a menudo se quedaban sorprendidos por la inusual constelación de habilidades y discapacidades intelectuales que mostraban sus hijos, y les resultaba muy difícil encontrar un entorno o una educación adecuada para ellos, pues no eran retrasados en el sentido habitual. A principios de los 80, un grupo de padres de California se conocieron y se juntaron para formar el núcleo de lo que se convertiría en la Asociación del Síndrome de Williams. Más o menos en la misma época, Ursula Berrugi, una neurocirujana cognitiva pionera en la investigación de la sordera y el lenguaje de signos, se quedó fascinada por el síndrome de Williams. En 1983 conoció a Crystal, una niña de 14 años que padecía el síndrome, y se quedó intrigada y encantada con ella, en gran parte por su veloz manera de improvisar canciones y letras. Berrugi acordó visitar a Crystal cada semana durante un año, y ese fue el inicio de una enorme empresa. Berrugi es lingüista, aunque le interesan tanto las capacidades emocionales del lenguaje y todos sus usos poéticos, como su carácter lingüístico formal. Le fascinaba el amplio vocabulario y las palabras tan poco corrientes que utilizaban los jóvenes con síndrome de Williams, a pesar de su bajo coeficiente intelectual. Palabras como canino, aborto, abrasivo, evacuar y solemne. Cuando a un niño se le pidió que nombrara todos los animales que pudiera, sus primeras respuestas fueron tritón, tigre dientes de sable, íbice, antílope. Y no era solo un vocabulario extenso y poco corriente, sino que en esos niños todas sus capacidades comunicativas parecían enormemente desarrolladas, sobre todo en comparación con los jóvenes con síndrome de Down e igual coeficiente de inteligencia. Los que padecían Williams mostraban una especial sensibilidad para la narrativa, utilizaban expresivos afectos sonoros y otros mecanismos para transmitir sentimientos e intensificar el impacto de lo que decían. Berrugi los denominaba atrapapúblicos, locuciones como «y de repente», «y he aquí que», y «¿adivináis lo que pasó luego?». Berrugi cada vez estaba más segura de que sus habilidades narrativas tenían que ver con su hipersociabilidad, su afán por conectar y establecer vínculos con los demás. Eran tremendamente conscientes de los detalles personales, parecían estudiar las caras de los demás con extraordinaria atención, y mostraban una gran sensibilidad a la hora de leer las emociones y estados de ánimo de los demás. De todos modos, se les veía extrañamente indiferentes a lo no humano que había en su entorno, indiferentes e ineptos. En algunos casos, los niños con síndrome de Williams eran incapaces de atarse los zapatos, de calibrar un obstáculo o su propio paso, de captar cómo se distribuían las cosas en la casa. En esto se diferenciaban drásticamente de los niños autistas, que podían fijar su atención en objetos inanimados y parecían indiferentes a las emociones de los demás. En ciertos aspectos, el síndrome de Williams parecía ser justo lo contrario del autismo grave. Algunos niños con síndrome de Williams eran totalmente incapaces de juntar piezas de Lego sencillas, juguetes que niños con un coeficiente de inteligencia parecido podían montar con facilidad. Y muchos niños con Williams eran incapaces de dibujar una forma geométrica sencilla. Berrugi me enseñó cómo Crystal, a pesar de su coeficiente de 49, le había hecho una gráfica y peculiar descripción de un elefante, a pesar de que la forma que había dibujado minutos antes se parecía muy poco a un elefante. Ninguno de los rasgos que tan concienzudamente había descrito estaban plasmados en el dibujo. Los observadores y a menudo los perplejos padres, aunque se daban cuenta de los problemas y dificultades de los niños, también observaban su inusual atención social y su cordialidad, su empatía con los demás. Muchos se quedaban estupefactos ante la manera en que, ya de bebés, sus hijos escuchaban la música con gran atención y comenzaban a reproducir melodías de manera exacta, ya fuera cantando o canturreando, incluso antes de poder hablar.
Algunos padres observaron que sus hijos se quedaban tan ensimismados con la música que eran incapaces de atender a nada más. Otros niños eran en extremo sensibles a las emociones expresadas en la música y se echaban a llorar ante una canción triste. Otros se pasaban horas cada día tocando con sus instrumentos o aprendían canciones en 3 o 4 idiomas si les gustaba la melodía y el ritmo. Ese era en gran parte el caso de Gloria Lenhoff, una joven con síndrome de Williams que aprendió a cantar arias de ópera en más de 30 idiomas. En 1988, Bravo, Gloria, un documental acerca de las extraordinarias habilidades de Gloria, se transmitió en la televisión pública. Poco después, sus padres, Howard y Sylvia Lenhoff, se quedaron sorprendidos al recibir una llamada telefónica de alguien que había visto el documental y les decía: "Ha sido una película maravillosa, pero ¿por qué no han mencionado que Gloria padece el síndrome de Williams?". El espectador, un padre, había identificado inmediatamente en Gloria los rasgos faciales y los comportamientos característicos del síndrome de Williams. Era la primera vez que los Lenhoff oían hablar de ese síndrome. Su hija tenía 33 años. Desde entonces, Howard y Sylvia han jugado un papel decisivo a la hora de llamar la atención hacia esa enfermedad. En 2006, colaboraron con la escritora Terry Sforza en The Strangest Song, un libro acerca de la extraordinaria vida de Gloria. En él, Howard describe la precocidad musical de Gloria. Cuenta que, cuando tenía 1 año, Gloria era capaz de escuchar The Owl and the Pussycat y Baa Baa Black Sheep una y otra vez. El ritmo y la rima le encantaban. Cuando Gloria tenía 2 años, ya era capaz de reaccionar al ritmo. Cuando Howard y Sylvia ponían un disco, escribió Sforza, Gloria se entusiasmaba y se concentraba enseguida. Se incorporaba en la cuna, agarrada a los barrotes, y daba saltos, llevando el ritmo. Howard y Sylvia alentaron la pasión de Gloria por el ritmo y le regalaron panderetas, tambores y un xilófono, que Gloria tocaba olvidándose de los demás juguetes. Cuando Gloria tenía 3 años, podía seguir una melodía y cantarla, y a los 4, observaba Sforza, Gloria estaba hambrienta de lenguaje. Recogía ávidamente palabras en yiddish, polaco, italiano. Todo lo que oía las absorbía como una esponja, y comenzó a cantar cancioncillas en otros idiomas. Eran idiomas que no conocía, pero había aprendido su prosodia, las entonaciones y los acentos, escuchando discos, y podía reproducirlos con fluidez. Ya entonces, a los 4 años, había algo de extraordinario en Gloria, que prefiguraba a la cantante de ópera en que se convertiría. En 1992, cuando Gloria tenía 38 años, Howard me escribió: "Mi hija Gloria posee una rica voz de soprano y es capaz de tocar en un acordeón cualquier canción que oiga. Tiene un repertorio de unas 2000 canciones. No obstante, como casi todos los que padecen el síndrome de Williams, es incapaz de sumar 5 y 3, ni puede vivir de manera independiente". A principios de 1993, conocí a Gloria y la acompañé al piano mientras ella cantaba unos cuantos números de Turandot, que interpretó, como siempre, con brillantez y un oído impecable. Gloria, a pesar de sus déficits, es una profesional entregada a su trabajo que pasa casi todo el tiempo perfeccionando y ampliando su repertorio. Sabemos que es retrasada, dice su padre, pero en comparación con ella y otros que padecen el síndrome de Williams, ¿no somos casi todos nosotros retrasados cuando se trata de aprender y retener música compleja? Los talentos de Gloria son extraordinarios, pero no exclusivos de ella. Más o menos por la misma época en que salían a la luz esos talentos, otro joven singular, Tim Barry, mostraba un cuadro parecido de habilidades musicales sorprendentes y habla fluida junto con graves defectos intelectuales en muchos otros aspectos. Su musicalidad y el apoyo de sus padres y profesores le permitió, al igual que pasó con Gloria, convertirse en músico, en su caso en pianista. Y en 1994, Gloria y Tim se unieron a otros 3 talentos músicos con Williams para crear los Williams Five. Hicieron su debut en Los Ángeles, un acontecimiento que provocó artículos en Los Angeles Times y apareció en All Things Considered de la NPR. Aunque todo esto alegraba a Howard Lenhoff, también lo dejaba insatisfecho. Él era bioquímico, un científico, y ¿qué tenía que decir la ciencia de las aptitudes musicales de su hija y de otros como ella? No se había prestado atención científica a las pasiones y talentos musicales de gente con el síndrome de Williams.
Úrsula Berrugi era sobre todo lingüista, y aunque le sorprendió la musicalidad de la gente con el síndrome de Williams, no estudió sistemáticamente ese hecho. Renhoff le insistió, y también a otros investigadores, para que abordaran ese aspecto. No todas las personas con el síndrome de Williams poseen el talento musical de Gloria. De hecho, muy pocas personas normales lo tienen, pero prácticamente todas comparten su pasión por la música y son extraordinariamente sensibles a la música a un nivel emocional. Renhoff pensaba, por tanto, que se necesitaba un sitio adecuado en el que la gente con Williams pudieran encontrarse e interactuar. Renhoff jugó un papel fundamental en la creación, en 1994, del campamento de Massachusetts, donde la gente con Williams podía relacionarse socialmente, hacer vida juntos y recibir formación musical. En 1995, Úrsula Berrugi fue a pasar una semana al campamento. Al año siguiente regresó acompañada de Daniel Levitan, neurocientífico y músico profesional. Así fue como Berrugi y Levitan llevaron a cabo y publicaron el primer estudio del ritmo en esa comunidad musical. En él podemos leer: las personas con el síndrome de Williams poseían una buena comprensión, aunque implícita, del ritmo y su papel en la forma y la gramática musical. No era solo el ritmo, sino todos los aspectos de la inteligencia musical lo que parecía haberse desarrollado enorme y precozmente en la gente con el síndrome de Williams. Hemos oído muchas historias de bebés capaces de coger el tono cuando uno de sus padres toca el piano, o de niños que dan sus primeros pasos, 24 meses, y ya son capaces de sentarse al piano y reproducir las clases de piano de sus hermanos mayores. Todas estas anécdotas exigen una verificación experimental controlada, pero los parecidos entre ellas y el número de ellas nos llevan a creer que los individuos con síndrome de Williams poseen una implicación musical y una musicalidad muy superiores a las personas normales. Que toda la panoplia de talentos musicales pudiera estar tan sorprendentemente desarrollada en personas deficientes, a veces en grado extremo, en inteligencia general demostraba, al igual que las habilidades aisladas de los savants, que de hecho se podía hablar de inteligencia musical específica, como Howard Gardner había postulado en su teoría de las inteligencias múltiples. Los talentos musicales de la gente con síndrome de Williams difieren de los talentos de los savants musicales. Sin embargo, pues los de los savants a menudo emergen totalmente desarrollados, tienen una especie de cualidad mecánica, exigen poco aprendizaje o práctica, y son en gran medida independientes de la influencia de los demás. En los niños con síndrome de Williams, en cambio, siempre hay un poderoso deseo de tocar música con otros y para otros. Esto quedó muy claro con algunos jóvenes que observé, Megan incluida, a la que acompañé durante una de sus clases de música. Estaba claro que le tenía mucho apego a su profesor, al que escuchaba atentamente, aplicándose en seguir las sugerencias que él le hacía. Este compromiso se manifiesta de muchas maneras, tal como Berrugi y Levitan descubrieron cuando visitaron el campamento musical. Los individuos con síndrome de Williams estaban extraordinariamente comprometidos con la música. La música parecía no ser solo una parte muy profunda y rica de sus vidas, sino también omnipresente. Casi todos ellos pasaban gran parte del día cantando solos o tocando un instrumento, incluso cuando caminaban hacia el comedor. Cuando uno de los campistas se encontraba con otro, o con un grupo de ellos dedicados a alguna actividad musical, el recién llegado o bien se les unía de inmediato o bien se movía apreciando la música. Este absorbente interés por la música es inhabitual en las poblaciones normales. Rara vez nos hemos encontrado con este tipo de inmersión total, ni siquiera en poblaciones de músicos profesionales. Las tres disposiciones que se hallan tan acentuadas en gente con el síndrome de Williams, la musical, la narrativa y la social, parece que van juntas, y son elementos separados aunque íntimamente asociados de la ferviente pulsión expresiva y comunicativa que resulta absolutamente central en el síndrome de Williams. Teniendo en cuenta esa extraordinaria constelación de talentos y déficits cognitivos, Berrugi y otros comenzaron a explorar cuáles podían ser sus bases cerebrales. La producción de imágenes cerebrales, junto con informes de autopsia, estos más infrecuentes, revelaron marcadas diferencias con los cerebros normales. El cerebro de las personas con Williams era, por lo regular, un 20% más pequeño que el cerebro normal, y su forma era muy poco habitual.
pues la disminución en tamaño y peso parecía hallarse exclusivamente en la parte de atrás del cerebro, en los lóbulos occipitales y parietales, mientras que los lóbulos temporales eran de un tamaño normal o a veces supranormal. Esto concordaba con lo que había estado tan claro en las desiguales habilidades cognitivas de los que padecían Williams. La devastadora reducción de la sensación visoespacial podía atribuirse al subdesarrollo de las zonas parietal y occipital, mientras que las acentuadas habilidades auditivas, verbales y musicales podían, en términos generales, atribuirse al gran tamaño y a las ricas redes neuronales de los lóbulos temporales. El córtex auditivo primario era más grande en la gente con Williams y parecían existir cambios significativos en el plano temporal, una estructura que se sabe es fundamental para la percepción del habla y la música, así como para el tono absoluto. Finalmente, Levitan y otros comenzaron a investigar los correlatos funcionales de la musicalidad en el síndrome de Williams. Se preguntaron si en los individuos con síndrome de Williams la musicalidad y la respuesta emocional a la música obedecían al mismo tipo de arquitectura neurofuncional que se daba en los sujetos normales o en los músicos profesionales. A los tres grupos les pusieron música variada, desde las cantatas de Bach a los valses de Strauss, y las imágenes cerebrales dejaron patente que los individuos con el síndrome de Williams procesaban la música de manera muy diferente a los demás. Utilizaban un grupo mucho más amplio de estructuras neurales para percibir la música y responder a ella, entre ellas regiones del cerebelo, el tallo cerebral y la amígdala que apenas se activan en absoluto en sujetos normales. Esta extensísima activación cerebral, sobre todo la de la amígdala, parecía acompañar a su casi irreprimible atracción por la música y sus reacciones a ella, a veces exageradamente emocionales. Todos estos estudios, opina Berughi, sugieren que el cerebro de los individuos con síndrome de Williams se organiza de manera diferente al normal, tanto a nivel macro como micro. Estas características mentales y emocionales distintivas de las personas con Williams se reflejan, de manera precisa y hermosa, en las peculiaridades del cerebro. Aunque este estudio de la base nerviosa del síndrome de Williams dista mucho de ser completo, ya ha posibilitado la correlación más extensa que se ha llevado hasta ahora entre una multitud de características mentales y conductuales y su base cerebral. Ahora se sabe que en la gente que padece el síndrome de Williams se da una microsupresión de entre 15 y 25 genes en un cromosoma. La supresión de este pequeñísimo grupo de genes, menos de una milésima parte de los aproximadamente 25.000 que componen el genoma humano, es responsable de todos los rasgos del síndrome de Williams. Las anormalidades del corazón y los vasos sanguíneos, que carecen de suficiente elastina, los excepcionales rasgos faciales y óseos, y, no menos importante, el desarrollo inusual del cerebro, también desarrollado en ciertos aspectos, tan mal en otros, que explica el singular perfil cognitivo y de personalidad de quienes padecen Williams. Las investigaciones más recientes sugieren que hay una diferenciación dentro de este grupo de genes, pero la parte más impenetrable del rompecabezas aún se nos escapa. Creemos saber qué genes son responsables de algunos de los déficits cognitivos del síndrome de Williams, como la falta de sensación visoespacial, pero no sabemos cómo esa supresión de genes puede dar lugar a los dones especiales de quienes lo padecen. Ni siquiera está claro que estos posean una base genética directa. Es posible, por ejemplo, que algunas de estas habilidades se conserven por las vicisitudes del desarrollo del cerebro en el síndrome de Williams, o que puedan surgir como una suerte de compensación de la ausencia relativa de otras funciones. Freud escribió una vez que la anatomía es el destino. Ahora tendemos a pensar que ese destino está escrito en nuestros genes. No hay duda de que el síndrome de Williams permite hacernos una idea extraordinariamente rica y precisa de cómo una dotación genética concreta puede conformar la anatomía de un cerebro y cómo éste, a su vez, conformará puntos fuertes y débiles cognitivos concretos, rasgos de la personalidad y quizá incluso creatividad. Y, no obstante, debajo de esas similitudes superficiales entre las personas con el síndrome de Williams, existe una individualidad que, al igual que con todos nosotros, está en gran medida determinada por la experiencia. En 1994 visité a Heidi Comfort,
una niña que padece el síndrome de Williams, en su hogar del sur de California. Es una niña de 8 años con un gran dominio de sí misma que inmediatamente detectó mi propio retraimiento y que, para animarme, me dijo: «No sea tímido, Dr. Sachs». En cuanto llegué, me ofreció unas magdalenas recién hechas. En cierto momento, tapé la bandeja de magdalenas y le pedí que me dijera cuántas había. Dijo que 3. Destapé la bandeja y le invité a contarlas. Las señalé una por una y me dio un total de 8. De hecho, había 13. Me enseñó su habitación y sus cosas favoritas, como haría una niña de 8 años. Unos meses más tarde nos volvimos a ver en el laboratorio de Ursula Berughi y fuimos a dar un paseo. Contemplamos las cometas y las alas delta que surcaban el cielo por encima de los acantilados de La Joya. En el pueblo observamos el escaparate de una pastelería y nos paramos a comer un sándwich. Y en la cafetería Heidi de inmediato entabló amistad con la media docena de empleados que había tras el mostrador, aprendiéndose los nombres de todos. En cierto momento se inclinó tanto sobre el mostrador, fascinada por cómo hacían los sándwiches, que casi se cae encima del atún. Su madre, Carol Sitzer Comfort, me contó que en una ocasión le dijo a su hija que no hablara con desconocidos, a lo que ésta le contestó: «No hay desconocidos, solo amigos». Heidi podía ser elocuente y divertida, y le encantaba pasar horas escuchando música y tocando el piano. A los 8 años ya componía cancioncillas. Tenía toda la energía, impulsividad, verbosidad y encanto de quienes padecen el síndrome de Williams, y muchos de sus problemas. Era incapaz de construir una forma geométrica sencilla con bloques de madera, como hacen casi todos los niños en la guardería. Le costaba muchísimo colocar esas tazas que encajan una dentro de otra en el orden correcto. Entramos en el acuario, donde vimos un pulpo gigante, y cuando le pregunté cuánto podría pesar, me contestó: 1.600 kilos. Ese mismo día me dijo que calculaba que la criatura era tan grande como un edificio. Me dije que sus dificultades cognitivas podían llegar a ser muy graves, tanto en la escuela como en el mundo. Y no pude evitar la sensación de que en su sociabilidad debía de existir una cualidad formularia, un automatismo. A sus 8 años se me hacía difícil verla como un individuo distinto de las cualidades superficiales del síndrome de Williams. Pero 10 años más tarde recibí una carta de su madre. «Heidi acaba de cumplir los 18 años», escribió Carol. Le adjuntó una foto de ella con su novio en la fiesta de inicio de curso. Está en el último año de secundaria y definitivamente es una joven con su propia personalidad. Dr. Sachs tenía razón cuando predijo que el quién se abriría paso entre el qué del síndrome de Williams. Ahora Heidi tiene 19 años y a pesar de las diversas operaciones cerebrales a que la han sometido para tratarle el aumento de presión, estas operaciones a veces son necesarias en los individuos con síndrome de Williams. Planea irse de casa pronto y asistir a un programa universitario residencial, donde recibirá cursos académicos, formación laboral y se preparará para vivir de manera independiente. Su intención era ser panadera. Le encantaba ver cómo la gente decoraba sus pasteles y preparaba postres. Pero hace unos meses recibí otra carta de su madre en la que me decía que Heidi ahora tenía otro empleo, y la impresión es que puede que haya encontrado su vocación. Trabaja en una residencia para convalecientes y le encanta. Los pacientes dicen que la jovial sonrisa de Heidi los anima y los ayuda a sentirse mejor. A Heidi le encanta hacer vida social y ha pedido poder visitar a los pacientes los fines de semana. Juega al bingo, les pinta las uñas, les lleva café y, por supuesto, habla y escucha. Este trabajo le va que ni pintado.